Entonces, vamos a solucionar este tallercito que les coloqué. Algoritmo de Warshall representa las matrices de conectividad de este. Bueno, esto obviamente sale bastante largo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿cuál sería la matriz de adyacencia del primero? Entonces, A, B, C, D sería 0, 1, 1, 1. El B, 1, 0, 0, 1. El C, 1. Ajá, CA y CB. Y finalmente el D. Ahí DA, DB y DC, ¿no? Listo. Como ustedes pueden ver, esto es una matriz con simetría triangular. Ahorita entonces vamos a ver cómo se aplica el algoritmo de Warshall. Y finalmente tenemos el A. Ya estoy en mis últimas energías. Entonces, pero yo tengo 35. Ustedes no tienen derecho a cansarse. ¿Sí? Que no. No, ustedes tienen la mitad, menos de la mitad de mi edad. Entonces, A. Pues sí, 17 más 17 era 34, ¿no? No, 17. ¿Ah? 17 más 17 era 34. Bueno, de A hay, sí, 1. De A B, 1. De A C, 1. De A D hay 1. 0. De B a B, de B a C, 0, ¿no? Y de D a D, 1. Seguimos. De C a A, 1. De C a B, 1. De C a C, 0. De C a D, 0. De D a A, 0. De D a B, 1. De D a C, 1. De D a D, 1. ¿Listo? Estas son las matrices de adyacencia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar los poderes de Python para mostrarles cómo se resuelve eso, porque no me da el tiempo. Claro que sí. Entonces, ustedes si hacen el procedimiento en casa, no, el tiempo no me alcanza, ¿verdad? Y tengo algo de pereza ya. Entonces, también. Esto lo hice esta mañana. A ver, abrimos un nuevo archivo y vamos a guardarlo como aquí en discretas 2, corte 1, grafos. Bueno, y acá sigue el tema de Warshall, ¿vale? Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes aquí? Entonces les muestro qué pueden hacer aquí. Entonces sería acá. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de Warshall? Entonces, def Warshall es sencillo. El algoritmo de Warshall recibe la matriz de adyacencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar en range desde 0 hasta, bueno, primero el K ¿desde dónde va? Voy a iterarlo desde 0 hasta el tamaño de la matriz, que sería n. Entonces, básicamente, el n es igual al n de mr, de 0 hasta n. Lo itero de 0 hasta n porque, por los índices. For j, entonces, iteramos la matriz de 0 hasta n, y for k in range de 0 hasta n, ¿vale? ¿Ve? Aquí es j. Listo, ahora ¿qué sigue? mr de ij es igual a mr de ij, o sea, el anterior, por ¿qué? mr de kj con and de quién? mr de qué? De i, k. ¿Estamos de acuerdo? Este es el algoritmo. ¿Listo? Este es el algoritmo. Esperen, yo quito esta. ¿Lo ven? Este es el algoritmo. ¿Se ve ahí? Listo. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a calcular los algoritmos de conectividad. Bueno, y obviamente, pues, yo como buena persona, pues, tendría que volver MR, pero pues vamos a hacerlo por paso por referencia.
Entonces esta es mi primera matriz. Entonces mi primer MR es este de acá. Sería 0, 1, 1, 1, 1,001, 1,001, y 1,10, ¿vale? Y MR2 ¿no es 0? Sí, miren, 1, 1, 0. Y el segundo sería, el primero sería 4 unos, el segundo sería 0, 0, 0, 1, el tercero sería 1, 1, 0, 0, y el cuarto sería 0, 1, 1, 1. ¿Listo? Ahí estamos. Vamos a calcular entonces Warshall de MR1, lo imprimimos en MR1 porque la modifica, y Warshall de MR2, ¿vale? Y ahí ya tenemos las matrices, print MR2. ¿Estamos de acuerdo? Sencillamente estos son triple for, donde ustedes hacen este cambio. El MR nuevo es igual al MR de IJ, al anterior, con el OR de acá, básicamente. Y acá, entonces, vamos a imprimirlo. Y acá obtenemos estas dos matrices, ¿vale? Todos dan unos. ¿Qué significa eso? Que estén llenas de unos. La respuesta es que uno puede ir de cualquier parte a cualquier parte. Vamos a ver si eso es cierto. La matriz de conectividad nos dio llenas de uno. ¿Estamos de acuerdo? Uy, estoy escribiendo tan mal, qué pena. Aquí sería... Uy. Sería 1, 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 1. ¿Qué significa esto? Que todos están conectados, o sea, yo puedo ir de todos hasta todos. Miremos, de A hasta A puedo ir, la respuesta es sí. Puedo ir de A a B y luego devolverme. De A a B puedo ir, de A a C puedo ir, de A a D puedo ir. ¿Puedo ir de B a B? Sí, voy de B a D y luego me devuelvo. ¿Cómo? Sí, la matriz de conectividad de un grafo no dirigido siempre le va a dar llena de unos, si es conexo. ¿Por qué? Porque usted puede ir de cualquier parte a cualquier parte, un camino de cualquier longitud. Por ejemplo, ir de D a D, ¿qué camino podría tomar? De A a C y luego de A a D. Miremos este, porque todos están conectados. Ah, me asusté. De A puedo ir, sí. ¿Cómo podría ir de A a B? Muchachos. De A a B, ¿cómo puedo ir? Pues de A a B. Luego de A a C, ¿cómo puedo ir? Luego de A a D. Luego, de B a A puedo ir. ¿Cómo podría ir de B a A? Puedo ir a D, luego a C y luego a A. Luego de B a A. Miren que yo puedo ir de cualquier lugar a cualquier lugar. ¿Cómo podría ser que D me quede totalmente cerrado? ¿Qué podría hacer? Que B me quede encerrado, que no pueda ir de B a ninguna parte. ¿Qué tendría que hacer ahí? Cortaría esta lista, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la voy a cortar acá. Eso significa que voy a cortar esta lista de B, ¿vale? Que sería un 0 acá. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que da. Bien. ¿Qué significan estos ceros? Que de B no puedo ir a ninguna parte. ¿Sí? ¿Por qué no puedo ir de B a ninguna parte? Si quito esa lista. Porque no hay forma de salir. ¿Sí? Entonces, pues esa es una manera, ¿no? Entonces, siempre la dar llena de unos, si ustedes pueden ir de cualquier parte a cualquier parte. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que es mucho más barato que hacer la multiplicación. Bueno, mira la estructura general de KN. ¿Cómo es la estructura general de KN? Observen que es una diagonal de ceros llenas de unos. ¿Por qué? ¿Por qué la diagonal es de ceros llenas de unos? ¿Por qué? No, no tiene que ver que... Ah, bueno, no tiene ciclos, correcto. ¿Y qué quieren decir los otros unos? Todos con todos. Ahora, KN complemento, ¿cómo es? Una matriz llena de ceros, ¿por qué? ¿Cómo sería KN M complemento? Ustedes tendrían M, por acá tendrían N y luego tendrían M. Luego N y luego acá M. Y vamos a dividirlo en 4.
¿vale? Ahora, ¿qué pasa en complemento? Aquí está una diagonal de ceros. ¿Y por qué aquí está llena de unos? A ver. Porque todos los de n se conectan entre sí. Muy bien. ¿Y qué pasaría con m y m? También sucedería lo mismo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con estos? ¿Está llena de ceros? ¿Por qué? Porque todos los m se conectan entre sí y todos los n se conectan entre sí. ¿Cómo sería KNM normal? ¿Cómo sería KNM normal? Usted tiene n vértices por acá. Bueno, ese uno sí mete ruido. Vamos a abrir otra página. ¿Cómo sería KNM normal? Miren. Ustedes tendrían n acá, m acá, y tendrían n acá y m acá. Lo vimos en 4. Vale, ¿entre los n hay conexiones? No. ¿Entre los m hay conexiones? No. ¿Qué pasa con estos? ¿Entre los n y los m hay conexiones? Sí, esto estaría lleno de unos y esto estaría lleno de unos. Porque todos los n y los m se conectan entre sí. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. KE33. ¿Vale? Vamos a tener aquí. Miren que la estructura se conserva. A, B y C. Luego A, B y C. ¿Sí o no? Ay, no, muchachos, yo estoy pero lelo. No puedo. No, muchachos, yo tengo casi el doble de ustedes y estoy aguantando la clase. Entonces, ¿por qué no pueden? No, ustedes son mucho más fuertes que yo. Entonces, y algún día ganarán mucho más que yo. Entonces, ganar. Entonces, A, B, C, D, E y F. ¿Sí o no? A, B, C, D, E y F. Partámoslo en 4. Ahora, entre estos de acá, ¿qué hay? Puros ceros. ¿Por qué? Porque hay ceros ahí. Porque los del mismo no se conectan entre sí. ¿Y qué pasa aquí en DF? ¿También está lleno de ceros? ¿Dale? ¿Y qué pasaría entre A y D? Hay vértice, 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 hay vértice y hay vértice. ¿Vale? Entre D y A hay un vértice. ¿Sí? Porque todos estos conectan con todos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esto va así. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? Vale, esa es la forma general de KNM. Eso yo lo voy a preguntar, no se preocupen. Setsuene, ¿cómo sería la forma general de Setsuene? La forma general de Setsuene, ¿cómo viene Setsuene? Viene así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos n, y miren, hay una característica, es n por n. El primero, este es el 1 y este es el enésimo. ¿Qué pasa? El 1 conecta con el 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí iría un 0, aquí iría un 1 y aquí al final ¿qué iría? Un 1, ¿por qué? Con el último y con el primero, correcto. Aquí hay ceros, muchos ceros. ¿Y qué sucede acá? El segundo ahora ya no conecta con el primero, ¿no? ¿Y conecta ahora con quién? ¿Con él? Con el tercero. El tercero conecta con el cuarto y así. Entonces siempre va a haber alrededor unos y aquí viene un 1. Esto de aquí está lleno de ceros. O sea, los unos están alrededor de la diagonal y en las dos esquinas hay dos unos. ¿Lo ven ahí? Porque siempre usted conecta con su anterior y con su siguiente. La diagonal representa la conexión consigo mismo. ¿Me siguen allí? Sí. Ese es el caso de Setsuene generalizado. Exacto, la diagonal representa los bucles. ¿Ya? Listo, por eso es que en alrededor de la diagonal de ceros hay uno, ¿lo ven? Siempre va a conectar con el anterior y con el siguiente, a excepción del primero y el último. Que el primero conecta con el segundo y con el último. Y el último conecta con el primero y el penúltimo. ¿Vale? ¿Pueden usted mí? ¿Me siguen? Yo no hablo muy bien inglés, pero se entiende.
¿sí? Para que se animen. Yo con este mal inglés conseguí trabajo. Entonces, WN, que se... Ay, Dios mío, miren que un profesor con mal inglés consigue, ustedes por qué no pueden. Entonces, síganme los buenos. Entonces acá, ¿qué pasa con WN complemento? Para hacer WN complemento, les recomiendo primero hacer WN normalito. ¿Cómo es WN normalito? Vamos a coger la esquina, muchachos, esta esquina como el del centro. ¿Cómo quedaría esta esquina si es el del centro? Llena de unos. ¿Y el último qué sería? Un 0. ¿Por qué? Porque no se conecta con el mismo. Esto ya está pidiendo que nos vayamos. No, yo me resisto. Todo se va por la reina. Entonces... Y muchachos... ¿Ah? ¿LOL? Sí, no, todos luchamos por ella. Bueno. No, LOL no. Entonces... No, muchachos, LOL no jueguen, que eso es un vicio muy feo. Bien, y resulta, miren, y resulta que lo que hay aquí es un set su n. Entonces va en las dos esquinas y esto está lleno de unos así. 1, 1, que acompaña a la diagonal. ¿Por qué? ¿Por qué está acompañado de esa manera? Porque es un CN, por eso es que la definición de Rosa me gusta. Usted hace un CN y la regla una fila y una columna, que es el del centro. ¿Ya? Y miren, y todo esto acá está lleno de ¿qué? De ceros. Qué lindura, ¿no? Y al lado de los ceros hay sí. ¿Me faltó qué? Ah, la primera, sí faltó aquí. Y miren, es lo mismo que el ciclo. Ahora, ¿cómo invertimos esto? Resulta que el grafo complementario es cambiar los ceros por unos y los unos por ceros, excepto la diagonal. Por lo tanto, muchachos, WN complemento, ¿qué es? Es una lindura. Todo esto está lleno de ceros. ¿Por qué está lleno de ceros la última? No, la diagonal no cambia. ¿Por qué está lleno de ceros la primera y la última? Ve la última. Esa es la del medio. En el WN complemento, ¿cómo queda la del medio? Vacía. Y ahora, donde tenían unos, ahora tienen ceros. Miren, tiene ceros ahora que rodean la diagonal y el resto está lleno de unos. Sí, la esquina se vuelve... Ah, sí señor. Y esta esquina de aquí se vuelve 0 y esta de aquí 0. ¿Ya? Miren lo fácil que es. ¿Ah? No, todavía falta. Ya prenden las luces. Muchachos, y nos falta QN. QN es una delicia. ¿Se acuerdan de QN? QN, el grafo hipercúbico, tiene 2 a la n por 2 a la n. Pero hay una cosa que yo sé, es que esto tiene, pues esto tiene, ¿sí o no? Entonces yo voy a utilizar un truco malicioso que es la codificación. Voy a utilizar algo que se llama codificación Gray, que es básicamente enumerar simplemente cambiando un solo bit. Ya van a ver. Vamos a hacerlo de 3 bits acá. ¿Qué es codificación Gray? 0, 0, luego seguiría 0, 1, luego seguiría luego no, ahí me tocaría forzadamente 1, 1, 1. 1, 0, 0, luego 1, 0, 1 y finalmente 1, 1. Estos son los que van conectados, ¿vale? Yo sé que hay n que están conectados conmigo de esa codificación. Entonces yo sé que debo colocar n1s y el resto son ceros. Siempre va con n1s, así, n1s. Eso sí es trampa. N1s así, siempre. Yo siempre voy a garantizar que los vértices estén ordenados con esa codificación Gray, porque pues no podemos. Siempre van a haber n1s alrededor de la diagonal. Y el resto son
ceros. No, como tengo codificado en las esquinas, mira, en las esquinas habría un cambio, habría todos ceros en la primera y en la esquina serían todos unos, no cambia solo bit. Y siempre cada fila tiene n unos, o sea, cada fila tiene n unos. Esa es bacana porque ustedes ya están viendo el archivo 1, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Ustedes no estaban viendo el archivo 1? Sí. Bueno, entonces perdonados con la de QN, pensé que sabían codificación Gray. Bueno, ¿ahora qué sigue? Dígame. No puede salir. Ya sube. Bueno, a ver. Eulerianos en KN. Es chistoso. ¿KN qué tiene? Sí. Pero KN, pero mira lo que le dice la definición. Mira lo que le dice Euler a usted. ¿Puedo recorrer todas las aristas sin repetir? Sin tener que volver a pasar por el mismo sitio. Mira la definición de Euler, aquí hay un problema. Y les voy a decir que por defecto un grafo nulo tiene un circuito euleriano. Porque Euler quiere recorrer las aristas, pero si no hay aristas... ¿Ah? No, lo que pasa es que este KN no tiene aristas, ¿vale? Por definición, un grafo nulo tiene un circuito euleriano. Camino si no, porque uno no puede llegar de un vértice a otro. Entonces, en este caso es... Sí, KNM tiene que ser n igual a m. ¿Por qué? Ay, no. Es en el n par y m par. Cn siempre. Este, ¿por qué no? El de canto vale la mayoría. 3 es par. No. ¿Y Setsuene complemento? Setsuene complemento no. Como la secuencia de grado es n-3, para que esto dé un número par, ¿qué tiene que suceder con n? Esta es la secuencia de grado. Tiene que ser n mayor o igual que 5e e impar. ¿Vale? Estamos hablando de circuitos, ahora estamos hablando de caminos. Aquí no, bueno, aquí pregunta, tengo que consultarlo. DNM, para que exista un camino euleriano. Camino. A ver, camino. Un camino. Un camino. Tiene que ser n igual a m igual a 1. La única manera es que sea algo así. Pues lo que pasa es que si es, por ejemplo, igual a 3, por ejemplo, 3, 1. Sí. No, te explico por qué no. Sí, también puede ser 2, 3. Esperen. Para que exista camino, por ejemplo, 2, 3. Este tiene camino euleriano. Sí, este tiene camino euleriano. No. Sí, tiene 2 de grado impar y 3 de grado par. Este es el inicio y este es el final. Sí. Miren acá, ¿cómo lo recorro? Así, miren. Chan, 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 chan y chan. 2, 3. O sea, puede ser 2, 3. O sea, puede ser n igual a m igual a 1, que sería 1. Puede ser n igual a 2 y m debe ser tiene que ser impar o al revés. ¿Por qué? Muchachos, n euleriano, no,
Con n igual par, puede ser. Ah, no, porque necesito 2 de grado impar. Entonces, o sea, recuerden que el camino euleriano es con 2 de grado impar. Entonces, uno de los dos tiene que ser 2 y el otro tiene que ser impar. Probemos, por ejemplo, otro impar. Otro impar podría ser K, este es K de 3,2. Otro podría ser, por ejemplo, K de 5,2. Van a tener 5 grado par y 2 de grado 5. ¿Vale? Entonces, el inicio y el final van a ser donde tengan los dos. Bueno, W sub n complemento para tener camino euleriano. Ah, es WN complemento. Ay, hijo madre. Es la misma que la... aplica la misma que la del ciclo. Lo que pasa es que WN complemento es igual a CN complemento, pero ellos tienen... Aquí dañé esto. Claro, ya, pero eso no me está dando. Esperen. Listo, ya hice el mapeo. CN por 1 no me está dando. Ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede por acá? Observen. En el caso, ¿por qué? No, muchachos, yo me voy a dar una neurisma aquí. Bueno, muchachos, WN es igual a CN complemento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que WN complemento tiene un vértice más que está solo, pero son iguales. Ellos dos son iguales. Entonces se aplica la misma condición. Bueno, circuitos hamiltonianos. En KN complemento la respuesta es no. No, no hay. ¿Pueden recorrer todos los vértices? ¿Es posible? No. ¿Es posible? No. Exactamente, KN complemento. Mayor o igual que 3. En N tiene que ser N igual a M. ¿Por qué? Observen. Si ustedes tienen uno más, va a suceder esto. ¿Y aquí a dónde voy? Porque aquí yo puedo volver acá, ¿me siguen? Y sería circuito. ¿Me siguen allí? Ahora, para que sea camino, va a suceder que n menos m sea igual a 1. O sea que hay un vértice de más. O sea, para poder que haya camino euleriano, de camino hamiltoniano, tiene que ser n más m igual a 1. ¿Sí? O sea, la diferencia es ser 1. O sea, que haya uno de más. ¿Vale? En sexo n. Siempre. Y camino también. ¿Por qué? Porque usted puede terminar en el último, empezar en el primero y terminar en el último. Ya. Bien, W sub n complemento no es posible. ¿Por qué? Porque el WN complemento no es posible. No, porque el del medio, no se puede acceder a él. Recuerden que hay uno que el del centro queda libre, no se puede acceder. Entonces aquí, no. Y sexo n complemento. Vale, sexo n tiene una característica, es que sexo 4 complemento es así. ¿Vale? Es un grafo no conexo. Sexo 5 es un grafo ya conexo. Es a partir de n mayor o igual que 5. ¿Ah? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, y quedan las matrices generales de incidencia de estos. Bueno, esas las pueden revisar, me avisan. Y eso ya sería básicamente un truco, muchachos, un truco con esto. Ustedes ven aquí la matriz general de adyacencia de Katsune, ¿no? Que es una cosa llena de unos. Aquí la tienen, ¿no? Ahora bien, cada una de estas cosas es una lista. ¿Vale? Cada una de estas cosas es una lista. Entonces, ¿qué pasa? Siempre asegúrense de enumerar las aristas a partir de la matriz de adyacencia. Entonces, esta sería E1, esta sería E2, E3, E4, E5, E6 y así sucesivamente. Me avisan cómo les va con este de acá.
Sí. Sí, feos y todo, pero los voy a subir. Bueno, muchachos, tienen ganas de irse, así que chao. No, pero que queríamos quedar otro lado. Yo mismo esa empresa es una mayoría así de experiencia.